Hola a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa del Lara. El día de hoy vamos a tratar un tema que viene registrándose en Venezuela desde el 21 de marzo, los ataques, el bombardeo que se está registrando en una zona de Apure, en La Victoria, y que ha generado, según medios internacionales, más de 6.000 personas desplazadas. Una disputa, ataques entre el ejército venezolano, militares venezolanos y una disidencia de las FARC, lo que debería ser la defensa de la soberanía nacional, pues muchas ONG, destacados periodistas y también medios internacionales han dicho que lo que se está registrando en Venezuela es que el gobierno está atacando solo una parte de la FARC y no a toda la guerrilla colombiana que domina los estados fronterizos y aproximadamente 19 entidades en total de Venezuela. Para entender un poco más este conflicto, tenemos con nosotros en este foro a la periodista Sebastiana Barraez, destacada en la fuente militar y también investigadora de la zona fronteriza de Venezuela. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Ana, un saludo para ti, sin duda para toda la eh, plataforma que tiene la prensa del Estado Lara. Las denuncias al unísono de la mayoría de desplazados que son registrados en medios internacionales y por ONG es que lo que está ocurriendo en la zona de la Victoria, en Apure, eh, es que se están matando a civiles venezolanos, que luego son presentados por el gobierno como presuntos guerrilleros, cuando aparentemente, según las denuncias de familiares, no tienen nada que ver en este conflicto armado entre la guerrilla y militares venezolanos también con el accionar de la FAES. ¿Por qué Venezuela está sufriendo las consecuencias de un conflicto interno de la FARC? ¿Y por qué esta guerrilla se cree con derecho de atacar el país? Bueno, Ana, el problema es que esa es la gran pregunta, la que todos los venezolanos estamos buscando respuesta. Es decir, ¿por qué nosotros hemos llegado a una situación tal donde la guerrilla colombiana, específicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del ala de Gentil Duarte, creen tener el derecho de utilizar nuestro territorio, de ocuparlo, de posicionarse sobre él y además de hacer negocios y de decidir sobre qué hacer en nuestro territorio? Eso yo creo que es la gran pregunta. Y por otra parte, pues tenemos la gran pregunta de por qué hemos permitido que grupos irregulares hayan llegado a este nivel de poder en territorio venezolano, específicamente porque estamos hablando de la competencia que debió haber ejercido la Fuerza Armada venezolana en territorio venezolano en relación con la defensa del territorio y la soberanía. Entonces tenemos una situación hasta ahora muy lamentable para el país, porque realmente estamos en manos de grupos irregulares, estamos en manos de grupos no solamente guerrilleros, sino paramilitares que se han enseñoreado en nuestro territorio. Enseñoreado, pero es la primera vez que, digamos, este es el primer ataque que se ha extendido por tanto tiempo entre una disidencia de la FARC y el chavismo, por así decirlo. El gobierno, según lo que han venido denunciando usted y varias ONG, ha permitido un poco el control de estos grupos guerrilleros en estados como Apure, como Táchira, como el Zulia, y se manejaba una cierta paz, aparente paz, ¿no? No era tan escandaloso los enfrentamientos que allí se registraban. Eh, ¿Cómo es que el gobierno se le sale de las manos quizás estos aparentes acuerdos que tenían en las fronteras con estos guerrilleros y paramilitares también están involucrados? Y esto responde a una situación de tolerancia que existió con la guerrilla colombiana por parte del gobierno venezolano y de la Fuerza Armada desde el momento en que Hugo Chávez llegó al poder, y que bueno, se empastela una vez que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
firman un acuerdo de paz. Esta FARC divide lo que era su estructura de mando, que era el secretariado, y digamos que se disuelve en varios grupos pequeños. Un grupo que se queda en el poder con alias Timochenko, que está en el Congreso en Colombia, y quedan unos grupos disidentes que unos no se habían sumado al proceso de paz, como es el caso de Gentil Duarte, y el otro grupo es el que se sumó al proceso de paz, lo traicionó y decidió crear lo que se llama la Nueva Marquetalia. Esos dos grupos son los que están enfrentados. Es decir, la Nueva Marquetalia de Jesús Santrich e Iván Márquez están enfrentados con los disidentes de la FARC, alias Gentil Duarte. Y ese problema lo trajeron a territorio venezolano. Nos han involucrado a todos los venezolanos, a la Fuerza Armada, al territorio, a la soberanía, en ese problema interno de la FARC. Y es ese precisamente digamos, la indignación de muchos que incluso hemos denunciado desde hace muchos años, que esa situación se iba a empastelar en cualquier momento, que iba a crear una situación de vulnerabilidad de Venezuela, y lamentablemente esa situación encuentra a la Fuerza Armada quizás en su peor momento, en su momento de mayor debilidad, en su momento de un apresto operacional bastante cuestionado, con una altísima cifra de desertores y con un problema económico interno de la institución castrense, así como de la grave crisis que se está viviendo en lo que a seguridad social se refiere. Y eso es lo que tenemos ahora como resultado en la frontera, con 8 muertos por parte de la Fuerza Armada. Es decir, tenemos 8 militares muertos, algo que nunca debió haber sucedido. Y por otra parte, pues apenas tenemos a un supuesto guerrillero, alias Nando, que hasta ahora no han mostrado ni siquiera su fotografía para saber si de verdad es él, que la Fuerza Armada dice que fue una baja de la FARC. Y tenemos a 4 personas de la sociedad civil muertas, a 4 familiares de los Ramírez Remolina, que aparentemente no eran ni siquiera guerrilleros y no tenían ningún tipo de relación con la FARC. Hoy están muertos y bueno, y lamentablemente sin resultado claro por parte del Estado de qué fue lo que sucedió realmente ahí. Mire, ¿qué se maneja dentro, qué se comenta dentro de la Fuerza Armada tras esta actuación que se ha venido registrando en Apure? Porque evidentemente, como usted lo dice, pareciera una Fuerza Armada aniquilada en comparación a pues, la fuerza de la disidencia de la FARC. ¿Hay descontento dentro de los militares por esta actuación? Sí, sin duda hay mucho descontento, pero además creo que hay mucho miedo. Y esto es muy difícil de admitir para nosotros, de reconocer que hay mucho temor. No porque digamos que nuestros militares sean cobardes, es sencillamente porque entienden que se van a enfrentar a un grupo que tiene muchos años en la guerra, que tiene 60 años casi de entrenamiento constante, de estar en los escenarios de la guerra, no haciendo ejercicios militares, sino combatiendo día a día con el ejército colombiano. Y aunque esa FARC esté disminuida y sea un pequeño grupo, resulta que esos combatientes de esa FARC están comprometidos con su organización, están comprometidos a entender que es un problema de vida o muerte para ellos. Si van a territorio colombiano, el ejército colombiano los va a perseguir, los va a aniquilar, y por otra parte, si se quedan en territorio venezolano, van a tener que resolver esta situación que hay con el ejército venezolano. O sea, así que uno puede entender que la Fuerza Armada, que los integrantes de la Fuerza Armada tengan indignación y tengan temor, porque como le digo, la Fuerza Armada está en su peor momento, está en el momento además de más politización quizás
en su historia. Y esto la ha convertido en una institución frágil y vulnerable a pesar del poderío militar que adquirió la Fuerza Armada en los últimos años. Usted decía ayer en el programa de César Miguel Rondón que efectivamente la Fuerza Armada había sido utilizada en los últimos años más como un componente político que de defensa del territorio y de control de las armas. ¿Qué responsabilidad tiene Nicolás Maduro en todo esto? Bueno, es la principalísima responsabilidad porque él funge como comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero es que también la tuvo Hugo Chávez. Yo creo que el problema principal está en el momento en que Hugo Chávez decide involucrarse en esas conversaciones, dándole beligerancia a la guerrilla colombiana en un tema en el que nosotros nunca debimos habernos involucrado. Y tenemos ahora una guerrilla que ya no es que solamente permeaba nuestro territorio, como ocurría anteriormente, hace décadas, incluso antes de que Hugo Chávez llegara al poder, es que se cree con el derecho de permanecer en nuestro territorio, instaló campamentos, y cada vez que la guerrilla le asesinó militares a la Fuerza Armada, pues hubo silencio. Y esta vez, pues sencillamente lo que se está corroborando, lamentablemente, porque la verdad es que yo no siento ningún ápice de felicidad por eso, es que la guerrilla está en territorio venezolano, que además está asesinando militares como lo ha hecho anteriormente, que sembró de minas antipersonales, como también lo dijimos en los últimos años, nuestro territorio, y ahora estamos sencillamente pagando las consecuencias de ese lamentable hecho. Y sí, sin duda que el principal responsable tiene que ser y es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y el alto mando militar. A pesar de esta realidad, pues el gobierno sigue negando la situación en Apure y en las zonas fronterizas. Por ejemplo, tanto Vladimir Padrino López como el mismo Nicolás Maduro han denunciado que han muerto militares por estas minas antipersonales, como si fuera una gran novedad que ahorita existieran en la frontera, y hasta han hecho un llamado a la ONU para que ayuden, digamos, en resolver este conflicto o alertar sobre este conflicto. ¿Qué opina de estas declaraciones de tanto de Vladimir Padrino López como de Nicolás Maduro sobre lo que está pasando en Apure? Y de hecho responsabilizan a Iván Duque del descontrol de la guerrilla. Sí, Ana, yo creo que a veces, yo creo que quien ha estado tan al frente de esto durante tantos años, pues lo único que puede sentir es mucha indignación ante unas declaraciones como esa. Pero yo creo que es que también la Fuerza Armada lo siente. Yo creo que la Fuerza Armada a la que le asesinaron militares por minas antipersonales en el Catatumbo del estado Zulia, ya por lo menos desde hace 2 años, tiene que sentir mucha indignación que después de 2 años el gobierno venezolano esté diciendo que hay minas antipersonales en territorio venezolano. Nosotros lo dijimos, lo publicamos, la Fuerza Armada tiene muertos, como por ejemplo un oficial de apellido Ulpin, que fue asesinado por la guerrilla en el sur del lago. Tenemos a militares que fueron asesinados por minas antipersonales. En una oportunidad murieron 2, uno de ellos murió en el sitio cuando explotó una mina de estas en un vehículo en el que se trasladaban. Otro murió en el hospital central de San Cristóbal, al que llegó sin piernas. O sea, nosotros estamos hablando de cosas atroces. Entonces resulta que ahora el ministro de la Defensa, el comandante estratégico operacional y el alta cúpula militar del país, incluyendo a Nicolás Maduro, descubrieron ahora que hay minas antipersonales. ¿Y qué pasó con los muertos del Catatumbo? Esos no cuentan. Esos militares que murieron por minas antipersonales hace 2 años, esos no cuentan. Esos no entran en esa lista. ¿O dónde estaba en ese momento Padrino López y Nicolás Maduro, entendiendo que cada uno tiene una cantidad de años en el poder? O sea, no se enteraron de eso. ¿Quién estaba al frente de la Fuerza Armada? Estaba precisamente Padrino López y Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que esos actos de cinismo son muy irritantes, no solamente
lo digo, en mi caso lo digo también por al interior de la Fuerza Armada. Y peor aún es que pretendan responsabilizar a Iván Duque, al presidente colombiano, de haber, no sé, enviado a la guerrilla, a esa guerrilla que de paso está, en Colombia sí la están combatiendo, dice que fue que lo mandaron para territorio venezolano. No, no lo mandaron, ya estaban en territorio venezolano, tenían años en campamentos en territorio venezolano. Entonces, yo creo que la Fuerza Armada tiene que empezar diciéndole la verdad al país para que también la sociedad civil la reconozca como una institución seria que quiere por lo menos enmendarse y defender nuestro territorio y soberanía. Y hay un punto importante en estas actuaciones que están teniendo el ejército venezolano en Apure con esta disidencia de la FARC, también está actuando las Fuerzas de Acciones Especiales. Y bueno, esto es algo como inédito, ¿no? Porque el control del territorio debería estar en manos de la Fuerza Armada, no de un grupo de policial. ¿Cómo evalúa esta actuación de la FAES en la Victoria, en la zona de Apure? Bueno, que usted tiene razón, no es competencia de la fuerza policial, ni mucho menos de una fuerza élite de la Policía Nacional, actuar ante un grupo irregular, fuertemente armado, con años de entrenamiento como la FARC. En lugar de hacerlo, la institución preparada desde el punto de vista de armamento para enfrentar a ese grupo guerrillero. Entonces, el llevar a la FAES a la victoria, pues sencillamente no podía tener otra conclusión que lo que la FAES ha venido haciendo, asesinando gente en territorio venezolano cada vez que quiere, saca a la gente de sus casas y las a justicia y dice que fue un enfrentamiento. Yo cubrí, por cierto, un caso en Barquisimeto del Estado Lara con el asesinato del hijo de un dirigente de una VC, es decir, no estoy hablando de un dirigente de oposición, de un dirigente del gobierno, de la revolución. Sacaron al muchacho de su casa frente a sus padres y lo asesinaron. Y después dijeron que era un enfrentamiento. Ese caso, ese es un caso mínimo con relación a la cantidad de casos que han ocurrido en el país, donde FAES ya tiene digamos que está como cebado, es como esos animales que ya se acostumbraron a montar falsos positivos, y repitió la acción en Apure. Acabó con una familia, con casi toda una familia, y después los agarró y los presentó como si fueran guerrilleros. Ese es el estilo que usa FAES, y por supuesto que llevar a FAES a la victoria, no sé a qué genio se le ocurrió, pero definitivamente fue el mayor error que ha cometido el gobierno nacional en el tratamiento que le han dado a la operación que se implementó en Apure contra la FARC. La FAES ha sido denominada por la alta comisionada de la ONU como el Escuadrón de la Muerte. Los informes que ha presentado desde el 2019 y también los de la misión de determinación de hechos dan cuenta de la responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en el país. El Observatorio de la Violencia decía que en el 2020 se ejecutaron más muertes, hubo mayor letalidad en manos de estos componentes policiales que por grupos criminales, homicidios por grupos criminales. Y sin embargo, pues a pesar de todos los exhortos, la FAE sigue más fortalecida, con más armamento y pareciera que en aumento en el país. ¿Le tiene más confianza Maduro a la FAE que a la misma Fuerza Armada? Sin duda, y lo ha demostrado. Yo recuerdo que inicialmente apenas la alta comisionada señaló a FAES por sus acciones extrajudiciales, inmediatamente Nicolás Maduro dio un discurso y reconoció a FAES, los mandó a aplaudir, dijo que estaba muy orgulloso de ellos y que los defendía. O sea, yo creo que ahí está la respuesta. ¿Qué podemos esperar de esa institución que además se ocupa de responder de manera impune a las acciones que no sabemos quién le encomienda, pero que sin duda tiene que ver con desapariciones? Y fíjate un detalle, Ana, que es bien importante en lo que tú mencionaste. Tú hablabas de
lo que dijo la alta comisionada, lo que dijo el Observatorio de Violencia, lo que dijo lo que reza la misión de determinación de los hechos, pero es que también lo dijo Tarek William Saab, el fiscal del Ministerio Público nombrado por la Asamblea Constituyente. Él también lo manifestó. O sea, yo creo que hay como demasiadas voces en relación a esas actuaciones de FAES como para decir a qué se debe que precisamente lo hayan llevado en un momento, hayan llevado a FAES a un escenario de guerra como el que se estaba viviendo en Apure, bueno, que tuviera el resultado que tiene en estos momentos. Licenciada, ¿qué hay en juego en Apure? ¿Cómo viene incrementándose la economía ilegal en los principales estados fronterizos del país? Y sobre todo, ¿cómo operan estos grupos armados, guerrilleros y paramilitares en Venezuela? Bueno, sin duda que lo que está en juego en Apure son las rutas del narcotráfico. Ese es el principal negocio por el que se están peleando tanto el ala de la FARC de Gentil Duarte como el de Jesús Santrich. Lo lamentable de esto es que la Fuerza Armada haya sido usada sin un plan realmente establecido, porque yo puedo decir con absoluta certeza que los resultados demuestran que eso no se planificó para poder enfrentar a un grupo como el del campamento, ese donde estaba alias Farley, que es el comandante directo, el que estaba ahí. Ellos responden al grupo de Gentil Duarte. Entonces uno lo que puede es sencillamente darse cuenta que ahí no se planificó una acción y que hoy tenemos un resultado muy lamentable que nos ha llevado a una situación de incertidumbre, de miedo. ¿Sabe qué demostramos nosotros? Pues sencillamente estamos demostrando que Venezuela no está preparada ni siquiera para enfrentar a un grupo guerrillero mínimo y la verdad es que no puede uno dejar de sentir más que miedo de pensar que si a cualquier ejército extranjero se le ocurriera pretender entrar en Venezuela, lo haría sin resistencia. O sea, en esa situación tan vulnerable estamos y es realmente pues muy lamentable que hayamos llegado a eso. Sí. Hoy hay parte de la población venezolana que siente a estos guerrilleros como las verdaderas autoridades en sus localidades. Sí, lamentablemente es así. Y eso tiene una explicación. La frontera fueron abandonadas, la guerrilla fue enseñoreándose, fue resolviéndole problemas a la gente, a las comunidades, se convirtió en la autoridad, la gente empezó a consultarlos. Cuando las cosas no funcionaban así, pues sencillamente ellos ejercían una función de presión sobre la comunidad, pero es que no solamente es el caso de la FARC, el ELN lo ha hecho, lo está haciendo en aldeas del estado Táchira. Reúne a la gente, le dice que ellos son las custodias, que ellos son la protección, que ellos son los que lo van a beneficiar. Y por otra parte, también lo están haciendo los grupos paramilitares como los jurabeños. Entonces, el problema es que la situación es bien difícil para Venezuela porque tenemos a estos grupos que han conquistado a la población, que la población incluso en muchos aspectos los reconocen y lamentablemente en muchos casos los defienden. Y mucha población de esa ve a la Fuerza Armada venezolana como las enemigas, en lugar de verlos como los aliados, en lugar de verlos como la autoridad y de aceptarlo y de defenderlos, pues bueno, lo ven como los enemigos. ¿Por qué? Porque bueno, ahí he hecho un trabajo, sin duda, la guerrilla colombiana, los grupos paramilitares, pero también la propia Fuerza Armada con sus acciones ha logrado que esta situación haya llegado a lo que estamos viviendo hoy en día del desprecio que recibe la Fuerza Armada por parte de la sociedad civil. Pero ¿qué beneficios quizás siente esta población para incluso defender por encima a la fuerza, a estos grupos guerrilleros por encima de la Fuerza Armada? Bueno, la guerrilla, por ejemplo, le resuelve problemas a la comunidad. Muchas veces incluso es la que da regalos en Navidad, es la que repara las escuelas,
es la que ayuda a los productores, a los maestros, es la que, entre otras cosas, se ha convertido en el receptor de, por ejemplo, como pasa en ese sector que controlaba alias Farley, en el sector de Apure, cerca de La Victoria, era el que recibía productos, ganado, era el que negociaba con la gente para que estos pudieran pasar sus productos a territorio colombiano. Esa es una relación que se hizo estrecha. Tan estrecha es y lamentable que incluso muchas de nuestras mujeres han terminado relacionándose sentimentalmente con los hijos, con esos guerrilleros, han tenido hijos de esos guerrilleros, y hoy tenemos algo así como unos guerrilleritos con sangre venezolana. Fundarredes ha dicho que hay aproximadamente 8 grupos armados entre guerrilleros y paramilitares distribuidos en 19 estados del país y que en el 2020 fueron responsables de aproximadamente unos 555 enfrentamientos que dieron como saldo más de 800 muertos. Pero yo le digo, ¿qué papel juega quizás en estos estados donde hay presencia de estos guerrilleros, los alcaldes, los gobernadores o representantes que se les llama protectores del Estado como un Freddy Bernal, por ejemplo? Bueno, juegan un gran papel, juegan el papel determinante, porque se supone que esas autoridades civiles venezolanas deberían ser las que, entre otras cosas, impidan o denuncien por lo menos la presencia de esos grupos irregulares en su territorio. Y está sucediendo todo lo contrario. Se han amparado esos alcaldes, muchas veces gobernadores, en esos grupos armados para ejercer ellos sus funciones. Los utilizan incluso porque muchos de esos grupos irregulares son los líderes en la zona. Y eso se lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa. Los alcaldes incluso muchas veces andan con la propia guerrilla. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en el municipio Junín del estado Táchira. La guerrilla está tranquilamente por las calles de la ciudad y el alcalde anda con 10 escoltas fuertemente armados, porque obviamente él ha amparado a la guerrilla en nuestro territorio. Está sucediendo en municipios como Ceboruco, del estado Táchira, en los municipios que están en la línea fronteriza. Hay, por ejemplo, alcaldes que han tenido tradición de pertenecer a la guerrilla, como por ejemplo ocurre con el alcalde de Guadualito, del municipio Páez, casualmente el municipio que está en conflicto. Él fue miembro de la guerrilla de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, una guerrilla venezolana que además se asesinó mutuamente con el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos a diputados como Orlando Zambrano que han sido parte también de estos grupos guerrilleros. O sea, nosotros tenemos un problema serio con autoridades que les han permitido a la guerrilla, que se han relacionado con ellos, que incluso han sido parte de esas organizaciones y que además han sido tolerantes y aguantadores de esos grupos guerrilleros en nuestro territorio. Y uno, con todo esto, uno ve noticias que sorprenden, ¿no? Mientras Conatel cierra emisoras de radio en el interior del país porque envían mensajes o entrevistan a grupos en contra o personas en contra del gobierno, pues en Fundarredes ha dicho que en la zona fronteriza las guerrillas manejan hasta emisoras o circuitos radiales. Y usted hacía referencia a un punto importante. Están naciendo hasta niños de hijos guerrilleros, pero hay una denuncia constante de que también se están reclutando niños en esta zona. Y de hecho, reportaron el año pasado Fundarredes aproximadamente 47 niños de 10 meses en adelante muertos en estos enfrentamientos. Claro, fíjate, pero son cosas distintas. Una es los que son captados porque los captan a punta de dinero, porque son hijos de personas que están relacionados con el grupo. Es decir, esa es una figura. La otra es que se estila, digamos, menos, pero que es como el rapto de jóvenes, sobre todo adolescentes, jóvenes, que anteriormente la guerrilla se llevaba del territorio de la zona fronteriza para colocarlos como combatientes de sus grupos. Eso lo hacían a la fuerza.
muchos incluso de esos jóvenes terminaban siendo parte activa de la guerrilla porque, bueno, también existía un proceso de ideologización. Pero es que ahora tenemos algo más perverso. Ahora tenemos jóvenes que lo hacen voluntariamente porque estos grupos irregulares digamos, se aprovechan de la tragedia económica que está viviendo el país para captarlos, para ofrecerles dinero, para darles armas, para entrenarlos y para convertirlos en militantes de sus organizaciones. Tenemos incluso, Ana, y esto es algo muy lamentable, nosotros tenemos indígenas siendo parte de los grupos guerrilleros. Indígenas, imagínense la población, una población tan vulnerable como es la población indígena, y estos desalmados han terminado utilizando a los indígenas como parte de sus organizaciones, porque, bueno, porque el hambre le pega, incluyendo a los indígenas, que necesitan para sobrevivir, obtener recursos, y estos grupos guerrilleros tienen bastante, porque ese dinero es del delito y de la sangre, para poder comprar gente, que es lo que han venido haciendo en las zonas de frontera. ¿Cómo se diferencian quizás los guerrilleros que están en la zona de frontera con los que están, por ejemplo, en Lara, en Aragua, en Trujillo, en el interior del país? ¿Tienen más poder los de la frontera que los que de repente están en algunos estados del interior? No es que tengan más poder, es que, digamos, recordemos que estas son organizaciones criminales que funcionan con unos parámetros y que se colaboran unas con otras para poder obtener mayores dividendos y para lograr sus objetivos. Le explico, usted tiene, por ejemplo, en el estado Lara, un grupo guerrillero que funciona en un área determinada, sobre todo de la zona esta que va hacia la sierra hacia la sierra con Falcón. Ellos buscan escenarios, buscan compenetrarse con la población, pero también obviamente manejan determinados recursos. Ese grupo que funciona ahí es totalmente distinto, por ejemplo, al que funciona en Barinas, que tiene, digamos, que crea relaciones distintas, que busca la manera de asumir funciones distintas, porque ellos están avanzando sobre el territorio venezolano. Los que están propiamente en las fronteras muchas veces son más guerreros, funcionan más en razón de la actividad que hay ahí en la zona. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Apure, de Zulia, hay mucho trato con los cárteles de la droga, con la propia droga que manejan los grupos guerrilleros, y esto se ve un poco menos hacia el interior del país, pero obviamente los grupos que están en el interior son parte de esas rutas que se utilizan para poder pasar la droga por territorio venezolano. Porque si bien es cierto que Colombia es el mayor productor de droga del mundo, también es cierto que que Venezuela nunca había sido tan permeada para el paso de droga como lo estamos siendo en los últimos años. Sí, y bueno, hacía usted referencia a las minas antipersonales. ¿Qué zonas son las más afectadas por este tipo de ataques? Yo sé exactamente de la colocación de minas antipersonales en el caso de el municipio Catatumbo del estado Zulia, porque como le explico, ya ahí han explotado estas minas y han asesinado incluso a algunos militares. Esto lo sabemos desde hace unos años, no solamente porque es que es una novedad, es que tampoco existía como la incursión hacia el territorio que la guerrilla había sembrado de minas por parte ni de la fuerza regular del ejército y tampoco de otros grupos. En ese momento, las minas antipersonales que estallaron fue justamente cuando había un enfrentamiento entre un grupo del Ejército de Liberación Nacional y los paramilitares jurabeños. Ellos empezaron a penetrar territorio, a pelearse territorio y empezaron a desplazar a los dueños de las fincas, de las haciendas que habían en esta zona, para poder ellos ocupar el territorio. Y ambos grupos, y esto es importante decirlo, ambos grupos
guerrilla y paramilitares sembraron el territorio de minas antipersonales. Ahora, ante la situación que se vivió en el caso del estado Apure, en septiembre del 2020, cuando un grupo de militares de la Fuerza Armada Nacional, al mando del general Vera Kumare, intentó ingresar al campamento de alias Farley, murieron 4 militares venezolanos. Me imagino que a partir de ese momento ya era manifiesto el roce, el enfrentamiento entre la FARC y un grupo por lo menos de la Fuerza Armada, y ellos sembraron de minas antipersonales la zona para evitar que volviera a suceder lo que pasó en septiembre, cuando el ejército logró penetrar hacia un sector donde estaba el campamento de Alia Farley. No sé realmente si nosotros, qué tanto del territorio esté plagado de estas minas antipersonales, pero por lo menos sabemos que Zulia y Apure tiene en su territorio estas minas que son además fatales, pues son terribles, porque el que pisa una mina de esas es casi seguro que está destinado a morir. Mire, ¿y cuál puede ser el desenlace de estos ataques? Usted también ha dicho que hay conversaciones entre guerrilleros y el gobierno, y que si Nicolás Maduro no llega a un acuerdo con la guerrilla, pues la FARC podría atacar de forma más violenta el territorio venezolano. ¿Qué se puede esperar de esto, considerando que en Apure el ELN también domina la zona y de hecho ya se hace denominar una guerrilla binacional? Bueno, mira, yo creo que la Fuerza Armada debe prepararse para la guerra que en algún momento tiene que librar contra los grupos guerrilleros. La verdad es que hasta ahora, como decíamos al principio de esta conversación, ha tenido unas lamentables bajas, y yo no creo que en este momento sea el momento propicio o ideal para que esos enfrentamientos sigan surgiendo. ¿Por qué? Bueno, porque la guerrilla tiene una ventaja. La guerrilla tiene años en el territorio, ha sembrado minas antipersonales en la zona, ya ha demostrado que manipula a la población civil. Además de eso, tiene la guerra a muerte entre los dos grupos de la FARC. Entonces, creo que en estos momentos lo que está diciendo ese sector de la FARC es que, bueno, no los maten, que no los maten a ellos. Ahora bien, ¿cuál puede ser el resultado de eso? Bueno, que la Fuerza Armada llegue a un acuerdo para que esos grupos se vayan del territorio venezolano, pero que se vayan todos, no solamente que se vaya el grupo de Gentil Duarte, que se vaya el grupo de Santrich y de Iván Márquez, que salgan de nuestro territorio, que salgan los del ELN, que han venido tomando mucha fuerza en Venezuela y que incluso son los que controlan gran parte de las minas de oro en el arco minero. Que se vayan por lo menos que empiecen llegando a un acuerdo para que esos grupos guerrilleros abandonen el territorio venezolano. Y yo creo que esa es la mejor estrategia que podría plantearse la Fuerza Armada para cumplir con su misión de defensa del territorio y la soberanía. Y finalmente, bueno, quisiera también su apreciación sobre la reacción que ha tenido la comunidad internacional sobre lo que está pasando entre este conflicto de la guerrilla y militares venezolanos, que sin lugar a dudas, pues el temor es que estos grupos guerrilleros se empoderen aún más y sigan avanzando e invadiendo territorios, que no solamente ya trascienda lo que es Colombia, Venezuela, sino que llegue a otras naciones. ¿Cómo ha visto la reacción de la comunidad internacional ante esto? Bueno, yo creo que lo que pareciera que lo que hay es sorpresa, que no se habían enterado de lo que sucedía en nuestra frontera, que parece que por fin están entendiendo que nosotros como país realmente nos estamos convirtiendo en un verdadero peligro por la presencia de estos grupos armados en territorio venezolano,
que no solamente tenemos guerrilla y paramilitares, sino que además tenemos una cantidad de cuanto bicho de uña ha aparecido en el mundo, que se ha instalado en el territorio, que estamos realmente penetrados por una cantidad de fuerzas extranjeras, y que mientras desde el gobierno gritan independencia, y mientras gritan que el territorio es nuestro, y mientras gritan defensa y soberanía, la verdad es que creo que nunca como ahora está tan cuestionada nuestra libertad y nuestra soberanía en territorio venezolano. Entonces, creo que la comunidad internacional ha sido demasiado lenta, ha sido demasiado tolerante, y además creo que no ha sido muy firme en realidad con relación a que el gobierno cumpla y haga cumplir la Constitución. Nadie le pide ninguna otra cosa, incluso a la Fuerza Armada, sino que cumpla y haga cumplir la Constitución. Que la cantidad de información, de manipulación, de mentira, de basura, que muchas veces se arrojan de los propios medios de propaganda del gobierno, no le hacen ningún favor al país. Y yo creo que hasta ahora la comunidad internacional no ha demostrado ser lo suficientemente solidaria con el país. Yo creo que también ha caído en lo que es este problema de politizar un tema, que Venezuela lo que requiere es más sinceridad, más claridad, más apoyo real para que podamos salir de esta tragedia que nosotros tenemos. Pues nosotros tenemos una tragedia desde el punto de vista de salud, de educación, de calidad de vida. Y este país lo que necesita sin duda alguna es tener una mayor calidad de vida, y que la población se sienta menos vulnerable, y que esté menos vulnerable de lo que está en estos momentos. Muchas gracias a Sebastiana Barraez, periodista de La Fuente Militar y de La Frontera, por acompañarnos en este foro interactivo. Gracias a ti. Un abrazo. Luego de entender lo que está pasando en Apure y de comprender, bueno, estos ataques donde las víctimas pues es el pueblo venezolano, nosotros le agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de este foro, y será hasta una próxima entrega.